Estamos aquí en la redacción de La Voz del Interior, me acompaña Virginia Guevara, editora de Política de La Voz del Interior, y el editor de Economía, Daniel Alonso. No necesita presentación y vamos directo a los temas, presidente, y agradecerle por supuesto esta oportunidad. Es la primera vez que le entrega una entrevista exclusiva a un medio del interior, así que vamos a aprovechar la oportunidad hablando de muchos temas. Virginia. Muy bien. Presidente, usted empezó comentándonos algo de esto, pero quería preguntarle si se siente acompañado. Estamos viendo una escena política extraña donde se manifiestan las coincidencias más que las disidencias, y eso es raro para Argentina. Queríamos ver cómo lo lee usted desde el punto de vista de la oposición y también desde el acompañamiento social, ¿no? Yo me siento muy acompañado. Siento que la sociedad nos está acompañando claramente, que la sociedad ha entendido que estamos viviendo una situación de emergencia y una situación dramática, y que a partir de eso todos necesitamos unir esfuerzos. La verdad es que es también para que reflexionemos juntos, que la Argentina sienta como un hecho excepcional que frente a una crisis de esta magnitud estemos todos tirando para el mismo lado, habla mal de nosotros. En verdad debería ser la regla nuestra. La regla debería ser que cuando asumimos al enfrentar a la pandemia, o como ayer asumimos hacer una oferta frente a los acreedores externos, poder estar juntos, unir esfuerzos. Son temas que trascienden a un gobierno, son temas que tienen que ver con la sociedad toda, son temas que trascienden lo ideológico. Así que yo me siento, en primer lugar, muy acompañado por la gente. Y la verdad quiero darle las gracias a todos allí en Córdoba, a todos los que hacen el esfuerzo de preservar su salud en la cuarentena, a todos los que hacen el esfuerzo de mantener sus pequeñas empresas, sus comercios aún cerrados, pero preservándose del daño que la salud pueda sufrir. Y eso que digo hoy para los cordobeses cabe para toda la gente del país, para toda la Argentina. Y desde ese lugar me siento muy acompañado, porque el nivel de acatamiento social de la cuarentena es muy, muy alto. Y también me siento muy acompañado hoy en día por la dirigencia política, sabiendo que en algún momento no vamos a estar de acuerdo, porque así es la democracia, pero en lo verdaderamente importante siento que estamos todos muy consustanciados. Presidente, dice usted que se siente acompañado, y aprovecho que también está el ministro Guzmán, porque ayer fue la presentación del trazo grueso de la oferta de reestructuración. Hoy los mercados aparentemente han tenido una reacción positiva. ¿También cree entonces que los mercados van a acompañar a la Argentina en esta propuesta? El mundo está muy conmocionado y la economía del mundo también está absolutamente conmocionada. Y por lo tanto, yo creo que el mundo ha visto como un gesto de seriedad que la Argentina cumple el compromiso de seguir con el cronograma que había propuesto, y cuando llegó el momento de hacer la oferta, haga la oferta. Y es una oferta que objetivamente tiene que ver con lo que venimos hablando desde el primer día, con los organismos multilaterales de crédito como con los acreedores. Por eso creo que en un momento donde muchos dicen, bueno, aprovechemos que todo se dio vuelta para que cada uno haga la suya, nosotros queremos seguir siendo parte del mundo, cumpliendo el compromiso que en su momento asumimos, presentando la oferta en los términos que también nos comprometimos con los argentinos, es decir, una oferta que, como bien dice el ministro Guzmán, sea sostenible. Sostenible quiere decir una oferta que no se tenga que pagar a costa de los argentinos, a costa del desarrollo argentino, a costa del crecimiento argentino, sino que le permite a los argentinos mejorar su situación social, crecer en términos económicos, lograr un mejor desarrollo como sociedad, y que a partir de que nosotros produzcamos más y crezcamos podamos ir cumpliendo las obligaciones que asumimos. Yo lo que siento es que lo que ayer le ofrecimos a los acreedores es algo que Argentina va a poder cumplir, y eso me parece que a mí es lo verdaderamente importante, porque la verdad, firmar papeles que no se cumplen sirve de nada, y es muy fácil, y firmar papeles
que le deje el problema al que sigue después de uno, es más fácil aún. Pero lo que nosotros hacemos es hacer una oferta que se pueda sostener en el tiempo y que esté yo en el gobierno o esté quien esté, pueda asumir la obligación. Para mí el compromiso de la palabra es muy importante, siempre lo digo, y por eso creo imperioso, imprescindible, que cuando uno asume la palabra, también frente al mundo y también frente a los acreedores, la palabra que se empeña se pueda cumplir. Le quería consultar, y ya que está el ministro, esto tiene aridez técnica, pero los fondos de inversión también estarán esperando detalles más finos de la propuesta. ¿Se puede conocer esa letra chica, cuántos bonos, qué valor presente finalmente van a tener los nuevos bonos que se van a emitir, calculándolos, ¿no?, con la tasa de descuento que en general opera en un 12%? Acá lo dejo con el ministro, que el ministro tiene los datos más exactos que yo. Bien, son todos detalles que se conocerán hoy a las 6 de la tarde. Hay cuestiones de procedimientos y cuestiones legales que respetar aquí, pero bueno, son detalles que se enmarcan dentro de los lineamientos que se presentaron ayer, que es, como se anunció ayer, focalizarse en una reducción en los intereses del 62% y una quita de capital que es menor, de modo que nosotros nos estamos enfocando allí, pero como digo, los detalles se conocerán en pocas horas. Bueno, para no quitar el tema de detalles y para cerrar este capítulo de deuda, esta es una parte de la deuda, no menor, ¿no?, pero es la deuda en dólares bajo ley extranjera, pero también está la deuda bajo ley local, reperfilada, también está la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Al fondo, por ejemplo, se le va a pedir también un periodo de gracia. ¿Qué estrategia se va a seguir? Bien, sí, bueno, justamente con el Fondo Monetario Internacional también enfrentamos el mismo problema. Argentina tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional bajo la premisa de que ese acuerdo, el acuerdo stand-by, iba a generar un shock de confianza, iba a reducir los costos de financiamiento del país y entonces el país iba a poder tomar prestado en los mercados para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Está claro que esa no fue la realidad, eso no fue lo que ocurrió. La economía entró en caída libre y eso es lo que nosotros estamos buscando resolver, pero la situación es tal que hoy Argentina no tiene capacidad de pagarle al Fondo Monetario Internacional en los tiempos estipulados, de modo que nosotros estamos apuntando también a reprogramar esos pagos, a no tener que realizar ningún pago de capital al Fondo Monetario Internacional en los próximos 3 años, entre el 2021 y el 2023. Y con respecto a la deuda en dólares bajo ley local, esto ya lo hemos anunciado, lo que buscamos es darle un tratamiento equitativo con respecto al que se le da a la deuda bajo la ley extranjera. Virginia. Presidente, vamos a abordar algunos temas más vinculados con la cuestión sanitaria. Uno de los temas principales que queremos preguntarles es si usted realmente está tranquilo con el nivel de diagnóstico que tiene Argentina. Me refiero a la cantidad de test que se están haciendo en especial. Sí, estamos muy tranquilos. Eso es algo que se repite mucho y hay que tenerlo claro. La verdad, en un rango que va de 10 a 20, la Organización Mundial de la Salud recomienda estar en ese rango, entre el 10 y el 20, el 10 es el más bajo, el 20 es el rango más alto de cantidad de test. La Argentina en este momento está en más o menos 14 puntos, con lo cual está en el promedio de test que el mundo hace. Ahora, lo que debemos tener presente es que se hacen hoy en día 35 veces más tests que los que se hacían al comienzo. O sea, la multiplicación de tests ha sido enorme. Y lo que uno ve es que crece en la cantidad de tests, pero no crece el porcentaje de enfermos. Eso tiene que ver con la cuarentena. No crece en el mismo modo. Entonces, eso tiene que ver con la cuarentena. Yo siento que la cuarentena ha servido para aquello que buscábamos inicialmente, que era aplanar la curva y que la gente se infecte de modo más lento, de modo tal que los podamos atender. Y eso hasta acá se viene cumpliendo a la perfección. Por eso yo les pido a todos que cuando uno dice que los datos y lo que uno proyectó pareciera estar yendo bien, que no se relajen, que no sientan que el problema está terminado, porque el problema está muy lejos de terminarse, con lo cual
que salgan a la calle solo aquellos que están habilitados para hacerlo, que mantengan la cuarentena fundamentalmente los adultos mayores, las personas de más de 65 años. Tenemos que entender que de aquellos a los que el coronavirus ha matado, el 85% son mayores de 65 años. Entonces allí está la edad de vulnerabilidad más alta. Tener presente que los que salen a la calle traten de preservarse todo lo que puedan. Si pueden usar barbijos, úsenlo. Si pueden guardar distancia, deben guardar distancia, guarden distancia con quien está cerca. Si pueden, no usen el transporte público. Pueden usar un taxi, pero no transporte público donde viaje mucha gente. Yo les pido que tengan todos esos recaudos. Si tenemos todos esos cuidados, las posibilidades de salir adelante son muchas. Ustedes han tenido en un geriátrico, en un pueblo del interior de Córdoba, un fenómeno en Sandán que deja ver perfectamente la velocidad de contagio que existe. Y por eso a todos les pido que no se relajen, porque esa velocidad que lamentablemente experimentó Sandán y ese geriátrico es la misma velocidad que ocurre ante cualquier contagio. Entonces, preservarse, seguir la cuarentena, eso a nosotros nos da mucha tranquilidad, y los resultados, no lo digo yo, lo está diciendo el mundo, los resultados que Argentina está logrando son resultados ponderables. Esto es mérito de todos los argentinos, de todos los que entendieron el sentido de la cuarentena. Presidente, hoy el jefe de gabinete habló de ir aminorando las restricciones en los lugares donde no hay circulación del virus. Se está refiriendo a provincias completas, y la segunda parte de la pregunta es que esta salida que empezamos a imaginar sería previa a lo que se espera como pico de casos, y además sería previa al invierno. Esas dos limitaciones y la cuarentena, ¿cómo se conjugan? La Argentina es un país muy extenso geográficamente hablando y con realidades muy distintas. No es lo mismo la situación de una gran ciudad, como puede ser Buenos Aires y su conurbano, Rosario y el Gran Rosario, Córdoba y el Gran Córdoba, que muchos lugares del interior del país donde la actividad es básicamente rural, donde la gente se moviliza prácticamente en bicicleta, en motos o en autos propios, donde el transporte público no existe. Son todas situaciones distintas. Hay condiciones que la dan fundamentalmente en grandes ciudades que favorecen la transmisión del virus. Y hay lugares rurales donde ese riesgo aminora mucho. Lo que nosotros le hemos pedido a los gobernadores es que nos digan ellos cuáles son los lugares en sus provincias que ellos entienden se puede liberar la cuarentena por esa condición de ruralidad. Hay muchos, me comentaba el gobernador Rodríguez Sá, de un pueblo donde prácticamente el pueblo tiene todo su circuito económico concentrado en el pueblo, donde no entra ni sale nadie y todo funciona en el pueblo. Hay muchos pueblos, ustedes lo saben, sí, claro, que funcionan en torno a una empresa, entonces, o a una fábrica. Entonces, lo que hay que ver ahí es el riesgo que realmente existe de contagio por la cantidad de gente que se moviliza, la utilización del transporte público. Y lo que le he pedido a los gobernadores es que me digan dónde creen ellos que se puede levantar la cuarentena, que ellos me traigan un protocolo de sanidad para que el Ministerio de Salud lo apruebe y que ellos se comprometan a hacer cumplir el protocolo, porque esos pueblos del interior lo conocen mejor que el gobierno nacional, el gobernador y sus intendentes. Bueno, que el gobernador y sus intendentes se comprometan a que ese protocolo se respete. ¿Cómo evalúa? Pero la lógica del levantamiento, termino con esto, la lógica del levantamiento de la cuarentena es en estos términos, es decir, esperando que los gobernadores nos digan dónde ellos sienten que puede haber liberación de la cuarentena y a partir de allí actuar. Perfecto. ¿Cómo evalúa hasta ahora la situación en que se produce esa coordinación con las provincias? ¿Están satisfechos con los resultados? Y en ese sentido, ¿cómo evalúan la situación sanitaria de Córdoba?
Nosotros estamos trabajando muy bien con todas las provincias y con todos los gobernadores. Yo vuelvo a repetir, vuelvo al punto de arranque, su pregunta inicial. Estamos en un momento demasiado traumático como para darnos el lujo de no trabajar muy juntos. Y así trabajamos juntos con todas las provincias, también con el gobierno del gobernador Schiaretti. Y yo estoy satisfecho porque veo el nivel de adhesión que la cuarentena ha logrado. Y en eso tienen mucho que ver las fuerzas policiales, de seguridad y las fuerzas sanitarias de las provincias. Yo creo que lo que debemos evitar es que la situación se relaje. Yo insisto en este punto. Y es allí donde le pido nuevamente a los gobernadores y a los intendentes que no piensen que como estamos hablando de apertura, la situación está terminada. Está muy lejos de terminarse la situación y en todo caso tenemos que seguir actuando como hasta ahora, con mucha seriedad, muy juntos, proporcionándonos todos los datos que tenemos, permitiéndonos hacer un seguimiento de cada caso. Y bueno, y yo la verdad es que me siento conforme, siento que estamos trabajando como debimos hacer siempre, ¿no? Juntos frente a un problema tan grave como el que tenemos. Presidente, hablando de gobernadores, en las últimas horas usted ha mencionado que le haría una propuesta a los gobernadores, un nuevo acuerdo con las provincias. ¿Qué tiene pensado y en cuándo se daría? Si es después del posible acuerdo con los bonistas, si es cuando pase la pandemia, ¿para cuándo y cuáles serían las características de este acuerdo que le va a presentar a los gobernadores? No, en verdad lo que le dije a los gobernadores es algo en lo que francamente creo. Hoy lo hablaba con el presidente de Costa Rica, que él está haciendo una propuesta de que Latinoamérica haga un planteo común frente al Fondo Monetario Internacional, viendo la posibilidad de que podamos tener algún tipo de acceso a créditos muy blandos y a muy largo plazo, tasa cero y a muy largo plazo. Porque América Latina está como en un limbo. No es parte de ninguna gran región, no es parte de Europa, no es parte de América del Norte, y al mismo tiempo no son países pobres, catalogados como pobres, como son los países por ahí que hay en África. Entonces estamos en un limbo porque nadie se acuerda de nosotros, nadie nos da una solución específica a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que siento yo? Que el coronavirus lo que ha dejado en evidencia son las debilidades de un sistema internacional y de un sistema nacional. El sistema internacional lo que advierte es que un día puede aparecer un virus que se lleva puesto a millones de consumidores y lo que tiembla drásticamente es el capitalismo financiero en su peor versión. Entonces uno ve caer en las bolsas las acciones de empresas al punto de dejarlas casi en extinción. Y al mismo tiempo, en Argentina, lo que deja el coronavirus en evidencia son las enormes asimetrías que existen como país que somos. Decimos, en campaña, se los he dicho, ustedes me entrevistaron, decimos ser un país federal, pero no somos un país federal. Es un país fuertemente concentrado en torno a Buenos Aires y el resto, a medida que los kilómetros alejan de la capital a los lugares de la Argentina, el resto padece. Hay una Argentina más rica, que es la Argentina del campo, la Argentina del centro, y el resto padece. Entonces, yo lo que creo es que nosotros, frente a semejante tragedia, que es la tragedia del coronavirus, tenemos que repensar la Argentina. Podemos volver a fundarla. Y por eso les hablé el otro día de hacer un pacto federal nuevo. Un pacto que nos permita distribuir las posibilidades, la riqueza y las posibilidades de desarrollo de la Argentina de un modo diferente. Nosotros tenemos un país donde la ciudad de Buenos Aires está prácticamente cubierta en una inmensa mayoría por la salud privada, por los sistemas prepagos de salud. Y uno se va al interior y cada vez ve más gente que solo depende de la salud pública. Creo que lo que nos ha pasado nos va a obligar a revitalizar el concepto de Estado, a tener un Estado más presente y más eficiente, ambas cosas.
a tener un Estado más presente y un Estado sin corrupción, ambas cosas. Y son temas todos fundacionales. Por eso le propuse a los gobernadores y a los argentinos que el día después, cuando todo esto pase, nos sentemos a diseñar esa Argentina, porque en el medio va a haber quedado mucho dolor, mucho agotamiento, mucho cansancio, y esas situaciones son las situaciones en que en verdad se dan las oportunidades de regenerar nuevos modelos. Presidente, usted ha hablado de la concentración que hay en el país y esta crisis económica por la caída de los ingresos, de la coparticipación y de los ingresos propios de las provincias. Hoy los gobernadores dependen mucho del financiamiento de la nación. Ya se anunció, el gobierno nacional anunció 120.000 millones para auxilio de las provincias, pero ya hay gobernadores que dicen que el próximo mes tendrán muchas dificultades para pagar salarios y aquellos que también tienen que pagar jubilaciones. ¿Habrá algún otro auxilio en los próximos días para las provincias? También esta pregunta la puede responder el ministro de Economía, que maneja la caja. Yo le voy a dar una primera respuesta, después Martín obviamente puede agregar lo que entienda oportuno. Pero ayer almorzamos con Martín y ese fue uno de los temas que nos planteamos. Porque en verdad tenemos un problema en el sector público y en el sector privado. Porque hay muchísimas empresas que no están produciendo y por lo tanto ya se les complica mucho pagar los sueldos. Y en verdad el único socorro que queda es el socorro del Estado. Nosotros vamos a estar presentes llevándole el socorro a todo el que lo necesite. Empezando siempre por los sectores más postergados, más débiles, que son los que más nos preocupan porque además viven en condiciones, muchos de ellos muy difíciles, y debemos preservar que la enfermedad no entre en esos barrios. Pero el Estado va a estar muy presente. Y lo que tenemos que hacer es ser ingeniosos, porque la verdad la nueva realidad nos obliga a agudizar el ingenio. No sé, Martín, si querés agregar algo. Y a esto podemos agregar el hecho de que nosotros lo que hacemos es ir dando pasos cortos porque estamos en un momento de gran incertidumbre. Esto es así en todo el mundo. Se está viendo cuán persistente es la cuestión del coronavirus, por cuánto tiempo las economías del mundo deben reducir fuertemente la circulación, y la cuestión de las provincias y la relación de la nación con las provincias también ingresa en este esquema. Se han anunciado medidas que están orientadas a lidiar con situaciones por cierto tiempo, pero esto va evolucionando y esto es una cuestión dinámica en la cual nosotros vamos adaptando las medidas. Lo mismo estará ocurriendo con las medidas de asistencia al trabajo y la producción, que se anunció una primera serie de medidas, pero en los próximos días estaremos también anunciando una adaptación del esquema. De modo que, bueno, desde la Nación y el Ministerio de Economía de la Nación en particular, sigue trabajando esta cuestión con las provincias para asegurarnos de que tenemos un esquema integral federal en el cual la protección está provista. Presidente, habló usted recién de revitalizar el rol y el papel que tiene el Estado, hacerlo más eficiente, pero la Argentina tiene hoy un Estado prácticamente fundido, no puede pagar la deuda, para poder sostener las ayudas, por ejemplo, ahora tiene que emitir moneda. ¿Cuánta emisión soporta la economía hoy? ¿Están pensando eventualmente en una cuasi moneda nacional para evitar que las provincias salgan a hacer sus propios bonos? A ver, primero entendamos que las cuasimonedas están desterradas en Argentina, porque las cuasimonedas fueron una emergencia que tuvo que ver con la convertibilidad y con la crisis de la convertibilidad. Nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos. La emisión hoy en día no está generando los términos de inflación que en otros tiempos pudo haber generado, porque hay una retracción muy fuerte de la economía. Pero nosotros todas estas cosas las tenemos que ver con seriedad. Yo insisto en este punto. No se trata de andar emitiendo y tirando plata para que todo pase, porque todo eso en algún momento vuelve en conflicto. Lo que puede ser pan para hoy puede ser hambre para mañana. Entonces tenemos que movernos con mucho cuidado y buscando salidas ingeniosas, que es de lo que, de algún modo, en términos más técnicos, habla Martín. Andar buscando a ver de qué manera nosotros podemos ir en socorro
sin convertir esto en un despliegue de emisión monetaria. Pero lo que sí hay que entender es que hay una urgencia, y es que la economía no se caiga. A mí a veces cuando me plantean el tema de la cuarentena, y me dicen, pero vos ¿cómo querés pasar el tema a la cuarentena con una economía paralizada? Yo siento que la cuarentena es lo más parecido a lo que le pasa a los osos en invierno, que se meten en una cueva y duermen todo el invierno, y cuando salen, el mundo está tal cual lo dejaron antes de invernar. Ahora, nosotros lo que tenemos que tratar es de que el mundo, cuando todo esto pase, el mundo argentino estoy hablando, esté de pie para que todo pueda seguir como el día previo a la entrada de la cuarentena. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde el Estado. Es muy grande el esfuerzo. Y me parece que tenemos que ver de ir agudizando el ingenio para ver cómo hacemos para que todo eso se sostenga en pie sin que la economía se mueva, que ese es el problema. Mencionaba recién el ministro de nuevas medidas para complementar, fortalecer las que se habían anunciado semanas atrás, y usted habla de agudizar el ingenio. A trazo grueso, por lo menos, ¿qué están pensando? ¿Qué otra medida se puede llevar a cabo para, por ejemplo, ayudar a las empresas que no pueden pagar los sueldos y que se quejan de que no pueden acceder a los créditos a tasa subsidiada? De hecho, aquí y en otras partes del país hay comercios que han formado redes de emergencia pidiendo que los créditos sean a tasa cero, por ejemplo. Bueno, estas medidas son medidas que se van a estar anunciando en los próximos días, pero efectivamente va a haber una extensión del esquema de asistencia al trabajo y a la producción, reconociendo que los sectores de la economía argentina que están enfrentando dificultades ya son más que los sectores inicialmente afectados por la primera cuarentena. De modo que va a haber un engrandecimiento de la protección. Al mismo tiempo, nosotros también estamos trabajando en el desarrollo de mecanismos de financiación. Esto es una cuestión muy importante, el mismo Estado que tenga la posibilidad de financiarse. Hoy en día, en el contexto de una fuerte crisis financiera, Argentina está en una situación de virtual default que se recibió como consecuencia de lo que fue la evolución de la actividad económica en los años previos. Nosotros estamos trabajando fuerte también para que el mercado de deuda en nuestra propia moneda se pueda desarrollar y Argentina cuente con esa forma de financiamiento, que es la forma de financiamiento sana. Los países que se endeudan en dólares tienen muchas más chances de tener problemas que aquellos que se endeudan en su propia moneda. Esto hoy lo estamos viendo en el mundo en el contexto del coronavirus. Pero bueno, como digo, esto es parte de una cuestión integral que se va adaptando en medida de cómo evolucionan las circunstancias. ¿Tienen ustedes hecho algún cálculo de cuál es el impacto, cuál es la pérdida en movimiento económico que tiene la cuarentena, teniendo en cuenta que el lunes se va a cumplir un mes? Las consultoras privadas están hablando de una franja que va entre 500 millones y 1.000 millones promedio diario, ¿no? La verdad es que tenemos un cálculo y sabemos perfectamente bien que todo no se puede llevar la cuarentena y hacer crecer la economía. Por lo tanto, tenemos cálculos del deterioro de la economía que lo manejamos perfectamente y sabemos cuál es el deterioro mensual en nuestro PBI que la cuarentena genera. Pero ahora no tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que ocuparnos del problema. Ahora lo que tenemos que ver es cómo seguimos con la cuarentena, cómo seguimos parcialmente con la cuarentena, cómo podemos poner en marcha algunas actividades sabiendo que eso tiene un costo fiscal y cómo hacer que ese costo fiscal no se convierta en un problema de futuro. Ahora la prioridad es ver que la salud se preserve y que los argentinos, cuando todo esto pase, vuelvan a trabajar a sus lugares de trabajo seguros y tranquilos. Y de verdad, todos sabemos que la economía tiene un gran deterioro, pero la noticia hoy en día no debe ser cuánto cae la economía. La noticia es y debe ser cuántas vidas estamos salvando. Porque miren, yo comentaba el otro día en una reunión con empresarios de la construcción, miren el caso de Smithfood, la empresa productora de carne porcina en los Estados Unidos. Una persona infectada determinó el contagio de 295 personas que determinaron el cierre total de la planta.
La verdad no sirve de nada apurar las cosas para que después... Yo prefiero que una empresa no esté produciendo porque sus empleados estén en cuarentena y no que una empresa no esté produciendo porque todos sus empleados se contagiaron. Ya vamos a tener tiempo de hablar de la economía y de resolver los problemas de la economía. Además tenemos un gran ministro que da muchas ideas y me da mucha confianza su lógica también. Ahora no hablemos tanto de la economía, pensemos en la salud, que es lo que nos preocupa. Presidente, referido a la salud y al modo en que se gestiona la crisis sanitaria, vemos, y se explica por la cantidad de población y por la cantidad de casos, una preocupación predilecta del gobierno nacional por el área metropolitana de Buenos Aires, eso lo vemos todo el tiempo, un involucramiento también mucho más directo con los intendentes. Esa es una disparidad que se empieza a ver desde el interior. Las grandes ciudades de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, enfrentan situaciones similares a las del Gran Buenos Aires, empiezan a reclamar que no hay asistencia directa para municipios, y ayer, por ejemplo, tuvimos todo el transporte de pasajeros paralizado en Córdoba, también por reclamo de mayores subsidios similares a los del AMBA, plantean las empresas. A ver, que nosotros le prestemos tanta atención al área metropolitana de Buenos Aires tiene que ver con dos motivos. Primer punto, en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de habitantes mayores de 65 años es el número más alto que registra cualquier ciudad de la Argentina. Y allí están las personas más vulnerables. Segundo punto, entre la capital federal y el Gran Buenos Aires está el 70% de la población infectada. Y eso es lo que ha hecho que le prestemos tanta atención a ese lugar, porque allí está el 70%. Eso no quiere decir que no nos preocupen otras provincias, porque la verdad es que cuando los gobernadores o los intendentes nos pidieron auxilio, siempre estuvimos y vamos a estar. Y el otro día, en una reunión que tuvimos con los gobernadores, y una teleconferencia con los gobernadores, les dije a los gobernadores, miren que nosotros estamos siguiendo el movimiento de la pandemia y de la cuarentena, y veo que hay lugares como Paraná, como Rosario, como Ciudad de Córdoba, donde el relajamiento es grande y donde, como nosotros también tenemos registrados todos los que entraron a la Argentina en los últimos 45, 60 días, las ciudades donde que más gente recibieron del exterior son la ciudad de Buenos Aires, el cordón norte del Gran Buenos Aires, esto es Vicente López, San Isidro, Pilar, Tigre, la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mendoza. Entonces, eso solo ya debe poner un semáforo amarillo sobre estas ciudades, porque hasta el día de hoy la mayor cantidad de casos que tenemos son casos importados. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención a ese tema. Pero no es que nosotros no nos hayamos desentendido del interior. Cuando el interior nos requirió auxilio, estuvimos. Y lo que pasa es que siempre el que pide por el interior es el gobernador y no tanto los intendentes. Alguien me propuso, no sé si lo vamos a hacer, creo que en estos días, una teleconferencia con intendentes del interior del país, y yo dije que sí, que con todo gusto, para escuchar exactamente qué es lo que están necesitando. Le reitero la pregunta también sobre el tema de sueldos y jubilaciones del sector estatal, provincial y municipal. ¿Se analiza posibilidad de asistencia directa a esas jurisdicciones para sueldos? Pero la verdad es que estamos asistiendo a todos, esta es la realidad. Esos 120.000 millones de pesos de los que hablaba antes su compañero, son 120.000 millones que están destinados a auxiliar a las provincias en el pago de sueldos o lo que la provincia necesite. El ANSES permanentemente está auxiliando. Firmamos hace menos de un mes o un mes a lo sumo un acuerdo con Córdoba donde el ANSES cubrió una deuda que tenía con la Caja de Jubilaciones de Córdoba para más o menos equilibrar
la situación deficitaria de esa caja. Nosotros vamos a estar para auxiliar a todos los argentinos. Entiéndase bien que, aunque es verdad que prestamos mucha atención al área metropolitana de Buenos Aires, la razón es porque allí está el 70% del contagio, no porque el resto del país no nos interese. Cuando el resto del país nos pida ayuda, allí estaremos para ayudar. Se entiende perfectamente, presidente. El tema es que el mensaje que se transmite desde las jurisdicciones provinciales y municipales es que esa ayuda extraordinaria representa apenas el 10% del costo de sueldos y jubilaciones. Están diciendo lo mismo desde la provincia, también los intendentes. Es por eso la insistencia de la pregunta. No, bueno, ahí no sé, yo tendría que ver el caso de Córdoba puntualmente como es. Nosotros igual, si Córdoba necesita auxilio y más auxilio, le daremos más auxilio. Ese no es el problema. Lo vuelvo a repetirles, el mayor problema que tenemos ahora es que la gente no se infecte. Ese es el mayor problema. Y que la gente tenga recursos para poderse llevar en su casa los días de cuarentena. Perfecto. Presidente, está claro y lo ha mencionado en varias oportunidades, la prioridad es la salud, después está la economía y hay otra cuestión que está congelada, que es la política. ¿Usted piensa en algún momento, en los próximos días o en los primeros días de mayo, que el Congreso vuelva a funcionar para que, porque algunos, tengo entendido que también va a tener un contacto con los jefes de bloques del Congreso, pero para que la actividad política vuelva a resurgir? ¿Está pensando en eso? Mire, Julián, nosotros estamos queriendo que el Congreso funcione, esa es la realidad. Lo que pasa es que hay cuestiones de tipo coyuntural que hacen medio difícil el funcionamiento. El primer gran problema es reunir a 257, si no me equivoco, diputados en una sola sala. Eso contraría todo lo que nosotros decimos que debe hacerse. En el caso del Senado, es traer a los senadores a Buenos Aires, porque los vuelos no están, es difícil moverse. Por eso a mí me pareció muy oportuno lo que hizo el Senado, lo que hizo Cristina, de pedirle a la Corte que dé de algún modo alguna declaración de certeza que garantice que sesionar virtualmente, como lo estamos haciendo nosotros, es válido, y que el voto emitido virtualmente es válido también. Entonces, la verdad es que la pregunta es muy interesante para ver cómo la pandemia nos obliga a buscar soluciones innovadoras, problemas que nunca pensamos que íbamos a tener, y hoy lo tenemos. Pero lo que más quisiera es que el Congreso sesione, porque necesito medidas del Congreso que solo el Congreso puede dictar. Hay cosas, yo tengo limitaciones con los DNU, y hay cosas que el Congreso necesita dictar y que necesito que se reúnan. Ya que seguimos en la política y usted la mencionó a la vicepresidenta Cristina Fernández, seguramente habrá leído, habrá escuchado en las últimas semanas, se ha analizado y se ha hablado mucho sobre el silencio de la vicepresidenta. Ayer tuvo una presencia en el acto de presentación de la propuesta. La pregunta concreta, presidente, es si esto es una estrategia acordada con la vicepresidenta o usted preferiría que tuviera un perfil un poco más alto. No, Cristina es alguien muy importante en la política argentina, eso no cabe ninguna duda. Y la verdad es que es una mujer de Estado, ha sido presidenta 8 años, sabe perfectamente bien de qué se trata gobernar. Y por eso ella asume el rol de vicepresidenta, acompaña lo que tiene que acompañar, y créanme que yo hablo muchísimo con ella y yo le escucho mucho su opinión, porque es una opinión que para mí es valiosa. Y trabajamos muy cómodamente. Lo que pasa es que después, nadie se enoje por lo que voy a decir, porque lo digo con la mejor buena voluntad, pero los diarios tienen que llenar la página de política. Yo nunca leí un diario que diga, hoy no hay noticias políticas. Y entonces tienen que llenar noticias. Entonces ahí empiezan que nos llevamos bien, nos llevamos mal, que discutimos, que nos peleamos, que nos amigamos. La verdad es que tenemos un muy buen vínculo con Cristina, una muy buena relación, una relación que durante muchos años estuvo interrumpida y que volvió
justo en el momento en que volvimos a gobernar. Y la verdad lo estoy haciendo muy a gusto y me siento muy acompañado por ella. Presidente, recién mencionaba el tema del Congreso, el pedido de declaración de certeza que se ha hecho a la Corte y que tiene que ver con el proyecto de impuesto a las grandes riquezas. Una cuestión técnica, ¿no cree usted que un impuesto de este tipo genera una doble imposición al existir bienes personales y que podría haber un riesgo de judicialización futura? No, yo no siento que sea lo mismo, son cosas diferentes. Bienes personales es un impuesto que pagamos todos y sería una imposición excepcional, única vez, por la situación en la que estamos viviendo. Alemania acaba de hacer algo parecido y a ninguno le ocurriría decir es violatorio de la propiedad privada. Y también hay que tener en claro que hay un universo muy chico que se vería afectado por ese impuesto. No estamos hablando de millones de argentinos, estamos hablando de 11.000 personas. 11.000 personas que entre todas tienen alrededor de 1.300 millones de dólares. Y a esas personas el Estado les estaría pidiendo un auxilio excepcional. Por eso no creo que sea para nada comparable a bienes personales y de ningún modo violatorio en términos constitucionales de ninguna norma. Presidente, ¿cómo analiza el clima social desde el punto de vista de los sindicatos? ¿Cómo analizan el nivel de tensión que empieza a observarse en ese frente? La verdad es que yo no observo mucha tensión, no quiero mentirles. Lo que veo es que los sindicatos han acompañado con enorme responsabilidad esta crisis que estamos viviendo. Hoy leía que la UOM aceptó una reducción del sueldo de sus empleados para tratar de preservar el trabajo. Y eso habla de la responsabilidad con la que los dirigentes gremiales se están moviendo. Y la verdad yo sería muy ingrato si no dijera que he recibido de todos y cada uno de ellos el apoyo y el compromiso que esperaba que asuman. Y yo también veo que en los sectores más humildes han hecho un enorme trabajo de contención los movimientos sociales y las intendencias. Y también a ellos les estoy agradecido. Yo creo que el coronavirus nos puso en prueba nuestra madurez como sociedad. Y la estamos aprobando, La estamos aprobando. Porque no es que alguien la esté pasando bien, todos la están pasando peor. Algunos la pasan mucho peor que otros, pero nadie la está pasando mejor. Todos la estamos pasando mal. Y sin embargo, todos nos disciplinamos para preservarnos y para preservar al otro. Y yo no he visto conflictos sociales, sé que el esfuerzo es muy grande, sé que le estoy pidiendo a la gente mucho esfuerzo, pero es lo que debemos hacer. También tengo la tranquilidad de que le pido el esfuerzo para salvar sus vidas. Como yo siempre digo, leí el otro día en esas páginas de políticas que los diarios deben llenar, leía todo un análisis de la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que yo había dictado. Gracias a Dios son todos decretos de necesidad de urgencia para cuidar el empleo, para cuidar la salud, para cuidar a las empresas, para cuidar a los sectores más postergados. No hay ningún decreto de necesidad de urgencia dictado en contra de ellos. Ninguno. Así que yo siento que, de verdad, honestamente, que la sociedad nos acompaña, ha entendido nuestro mensaje, ha entendido la gravedad del problema y la verdad estoy muy agradecido a todo, a esa paciencia y esa colaboración social. Presidente, también quería preguntarle sobre una frase suya que fue muy analizada por los medios, sobre todo, por la oposición también, pero no lo escuché a usted explicar por qué consideró ejemplar a Hugo Moyano. Bueno, yo a veces me pregunto por qué si somos tan democráticos no dejamos que cada uno piense como quiera, ¿no? Yo tengo una percepción, lo he explicado muchas veces esto, Yo tengo la percepción, cuando nosotros llegamos en el año 2003, llegamos al gobierno con Néstor, después que el país se había caído el 11% de su Producto Bruto Interno. Es bueno también recordarlo, porque a veces cuando nos preocupamos tanto de la economía, vale la pena recordar ese momento.
Porque un año caímos el 11 y pico por ciento, 2002, y en el 2003 crecimos casi el 8%. Y entonces, yo siempre recuerdo que para poder salir de la crisis, acuérdense, era un país con 57% de pobreza, con 25% de desocupación, era un país en una situación muy compleja. La dirigencia sindical fue muy responsable y al frente de la dirigencia sindical estaba Moyano en aquel entonces, en un triunvirato primero y después él al frente de la CGT. Y yo la verdad sería muy ingrato si no reconociera públicamente todo lo que apoyó Moyano para que la Argentina saliera de esa crisis. Ahora, a algunos les molesta, bueno, pueden tener otra opinión, no es la mía. Y finalmente es la opinión de un hombre de la política que ha conocido a Moyano en distintos momentos. Y la verdad, a Moyano siempre que lo encontré defendiendo los derechos de los que él representa. Y esto no sé a quién le molesta, hay muchos dirigentes gremiales que hacen lo mismo, no es que sea el único, pero la verdad es que yo lo pondero por eso. Presidente, hablando de lo que escriben los diarios, aquí en Córdoba, y sobre todo este diario, ha escrito mucho sobre su relación con el gobernador Schiaretti. Está claro que la relación institucional entre la provincia y el gobierno nacional es muy buena, se ha modificado muchísimo respecto a la relación que tuvo el gobierno de Córdoba con el último mandato de Cristina Fernández, pero mi pregunta puntual es su relación personal y política con el gobernador, con un dato que le voy a dar, es que el gobernador Schiaretti ha sido el único gobernador peronista que hasta ahora no se ha reunido con usted a solas. O que se sepa, bueno, por lo pero menos. porque no se dio, ¿eh? No, porque no se dio. No, yo, miren, conozco al gringo, estoy haciendo cuenta, hace 30 años lo conozco, al gringo Schiaretti, y tengo de él la mejor opinión. En algún momento, o en algunos momentos de nuestra vida nos encontramos, y en otros momentos nos desencontramos, porque así funciona la política argentina. Pero la verdad es un gobernador a quien yo valoro y respeto mucho, es un gran gestor de la cosa pública. ¿Pero lo siente como un gobernador aliado del peronismo? ¿Lo siente como un...? Lo siento como un amigo y lo siento tan comprometido como todos los gobernadores en este momento. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Y creo que también tuvimos que hacer el ejercicio, él seguramente también lo ha hecho, de olvidar las diferencias que existieron para poder encarar el futuro más juntos. Y lo hemos hecho y lo estamos haciendo poco a poco, y creo que si alguna vez el gobierno nacional tuvo rigidez con Córdoba, esa rigidez hoy no existe. Y en lo personal con el gringo no tengo ningún problema. Ministro, la propuesta a los bonistas puede ser tomada por las provincias. El caso de la provincia de Córdoba tiene una deuda en dólares muy importante. ¿Ese esquema puede ser aplicado también por las jurisdicciones provinciales? El esquema, ciertamente, los números son específicos a cada provincia, pero la idea es que haya un alineamiento entre las estrategias de las provincias y la de la nación para poner a todas las provincias del país en una situación de deuda sostenible. La realidad de cada provincia es obviamente diferente, las necesidades son diferentes, pero sí, ciertamente se va a estar trabajando en la línea de la nación, coordinando la nación con las provincias para que todas las provincias puedan encaminar un proceso ordenado de resolver sus problemas de estrés financiero. Ministro Guzmán, ¿no nos puede adelantar algo de lo que va a ser, que usted va a dar a conocer, la letra chica de la oferta final de reestructuración para los bonistas en el extranjero? Yo siempre digo que nos gusta comunicar de una forma que genere certidumbre. Si yo dijese un número aquí, quedarían muchos otros números abiertos y eso no sería un criterio que daría certidumbre. Así que la verdad es que no. Los detalles esos los anunciamos todos por escrito y en pocas horas se sabrán. Bueno, se lo doy vuelta. Una de las cosas, perdón. si hay algo que valoro mucho de Martín, es la seriedad y la profesionalidad de su trabajo. Porque en todo este tiempo, cuando él me fue contando cómo iba madurando su idea, inmediatamente me decía, pero esto no lo podemos decir porque es darle ventaja a alguien. Y en verdad ese cuidado que siempre tuvo, yo no saben cuánto lo pondero.
Y también lo pondero ahora cuando dice que no puede contestar esa pregunta, porque es el mismo rigor que usó durante todo el tiempo. Está claro. Entonces le pregunto, a ver, como una cuestión de referencia, son las proyecciones que hacen las consultoras privadas, ¿no? ¿Cuál sería el valor presente que van a tener los nuevos títulos? Se habla de que podrían estar entre una franja, y no es menor la franja de la cual hablo, entre un 30 y un 40%, teniendo en cuenta que cada punto vale oro, ¿no? En unas horas lo vamos a saber. Bueno, admitamos que merece un premio por insistente. Exactamente. Admitamos que merece un premio la por verdad que insistente. sí. Le hago una pregunta puntual, presidente. Tiene que ver, usted conoce, ¿no? Hay dos empresas aquí en Córdoba que son las que fabrican los respiradores en la Argentina, Tecme y Leistung, sobre las cuales la Nación ha pedido intervenir en la cadena de compras. Y en los últimos días han advertido que hay demoras en los pagos de parte del gobierno y han tenido que salir a endeudarse para pagar sueldos o para la compra de insumos. Bueno, no tenía noticias de eso, pero si así fuera me voy a ocupar ya mismo, porque para nosotros son prioridad esas dos empresas. En verdad, el otro día hablaba con un funcionario del gobierno de Perú y ellos estaban asombrados de que en Argentina existieran industrias que fabrican respiradores automáticos, porque está claro que la Argentina tuvo un tiempo donde se industrializó y gracias a Dios tiene emprendedores como esos dos hermanos, un ingeniero y un médico, y se unieron para dar solución a algo tan exigente como es la calidad tecnológica de un respirador artificial. Yo tengo muchas ganas de ir a visitarla, la fábrica, y tal vez la semana que viene me tomo un avión y voy a visitarla, porque eso es una muestra, esa fábrica es una muestra de lo que debe ser la Argentina. Es una muestra de lo que debe ser la Argentina. Y la verdad lo único que no podemos es castigarla no pagándole. Así que si es exacto que hay demoras en el pago, me ocupo ya mismo de que eso se ponga en orden. Presidente, quería preguntarle sobre la relación con los demás países en el manejo de la pandemia, las experiencias que más valora, la relación y sus conversaciones con el presidente chino y la asistencia que estamos recibiendo supuestamente de ahí, ¿cómo interpreta todo esto? La verdad es que con el presidente chino lo que hemos tenido son cruces de cartas, todas muy conceptuosas y que hablan de la buena relación que queremos tener con China y de la mejor relación que queremos forjar con China. En verdad, no voy a andar macaneando. Yo creo que el mérito que tuvimos nosotros es haber sabido leer lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en Francia, y darnos cuenta que el riesgo de no tomar la decisión rápida era que se expanda el contagio de un modo que no lo podamos atender. Entonces, a partir de allí, con la ayuda siempre de los científicos argentinos, del comité de epidemiólogos, de infectólogos, que me asesoró todo este tiempo, que lo hicieron además vocacionalmente, siempre estuvieron al pie del cañón cada vez que lo llamé, y también con la ayuda de la embajadora para América Latina de la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que tomamos esa experiencia y actuamos en consecuencia. Y las cosas salió bien, no tanto por lo que nosotros hicimos, sino por el nivel de cumplimiento de la sociedad argentina. Por eso yo digo que nosotros tenemos que estar muy orgullosos nosotros como sociedad de lo que fuimos capaces de hacer. Argentina hoy es un modelo visto en todo el mundo por lo que los argentinos hicimos, no por lo que el gobierno decretó, por lo que fuimos capaces de hacer. Por eso pido que nadie sienta que el tema ha terminado. Todavía queda un trecho por recorrer y hagamos la cuarentena con el mismo rigor que lo hemos hecho hasta aquí. Eso es lo que más les pido. Presidente, lo vuelvo a la política, más allá de que es lógico que usted no esté pensando hoy tanto en política, pero aquí, hasta que la crisis sanitaria congeló todo el tema, la cuestión política, había dirigentes peronistas que lo tenían a usted como referente político, más allá de que apoyaban la
al gobernador, la gestión del gobernador Schiaretti. Cuando esto pase, cuando vuelva a la política, su idea es que aquí en Córdoba el peronismo tiene que estar unido, o ve alguna posibilidad de dirimir diferencias entre aquella porción del peronismo que lo tiene a usted como referente y quienes lo siguen al gobernador Schiaretti. Yo creo que todos nosotros tenemos que entender que es la unidad lo que nos llevó hasta donde llegamos. Estamos acá en el gobierno por la unidad y que podemos afrontar el problema como lo afrontamos por la unidad y que debemos dejar de lado las diferencias que existen por la unidad y que además debemos convocar a otros argentinos a que se sumen al espacio para construir un país distinto. Porque ahora ya los miedos se fueron disipando, ¿no? Los que decían que finalmente iba a ser un títere, que alguien me iba a gobernar, que alguien me iba a mandar, que alguien me iba a decir lo que tenía que hacer o dejar de decir, que la vida iba a ser imposible. Todo eso se fue disipando. Entonces lo que nos queda como resultado es el resultado de lo que en unidad conseguimos. Yo lo que más quiero es que esa unidad se profundice, que en verdad desaparezca el kirchnerismo, el peronismo, el cristinismo, el albertismo, y que exista, como yo siempre digo, el frente todismo. Crear este frente donde a todos nos incorpore, donde todos tengamos un lugar, donde todos nos respetemos en las diferencias, pero trabajando juntos, codo a codo. Eso es lo que más me importa. Y eso sirve para el país y sirve para Córdoba también. Recién mencionó el tema de la propuesta que hizo el gremio metalúrgico a empresas para acordar un salario sustentable para pasar la crisis. Ayer hubo una reunión de la CGT por virtual, ¿no? Pero hubo un documento y en ese documento plantearon la necesidad de celeridad en las medidas que ha anunciado el gobierno y una especie de tiro por elevación preguntándose qué fue del Consejo Económico y Social que usted mencionó durante la campaña, pensando en otro país obviamente, ¿no? Y que lo puso en marcha en el inicio. ¿Hay posibilidades de que ese consejo se reúna de una manera más intensa o que tome protagonismo para tener que atender la situación socioeconómica? A ver, miren, ayer hablaba con Cristina justamente y después se lo comenté a los gobernadores. Y tomen el discurso mío del 1 de marzo y vuelvan a leerlo. Van a tener la sensación de que Alberto Fernández era un loco que no sé de qué mundo hablaba, porque ha cambiado todo el mundo. El Consejo Económico Social va a servirnos mucho para llevar adelante ese pacto federal del que yo hablaba, para construir el país del futuro. Pero el Consejo Económico Social no puede resolver los problemas del presente. El Consejo Económico Social es un ente que en el mundo, en muchos lugares del mundo existe, y lo que diagraman, lo que diseñan, son políticas de Estado que se respetan más allá del gobierno que en la coyuntura esté. Ahora, no está para resolver el problema salarial frente a una pandemia, para eso está el gobierno. Yo estoy esperando que tan pronto las cosas empiecen a ordenarse, mandar el proyecto de ley. Está hecho el proyecto de ley del Consejo Económico Social, pero si usted me pregunta a esta altura de los acontecimientos, tendríamos que haber tenido un montón de leyes puestas en el Congreso que no tenemos porque otras fueron las urgencias. Pero eso no quiere decir que hayamos renunciado a la idea del Consejo Económico Social. Del Consejo Económico Social yo aspiro que surjan los grandes acuerdos que den forma a una nueva Argentina. Muy bien, presidente, le agradecemos muchísimo esta oportunidad. Usted dijo que vino 3 o 4 veces en la campaña electoral y que iba a cambiar la relación con los cordobeses. Ahora está cumpliendo más de 100 días de gestión en la presidencia. Apareció el tema de la pandemia y por supuesto han cambiado muchas cosas. Si tiene la oportunidad de decirle algún mensaje a los cordobeses, le brindamos estos últimos 30 segundos. Muchas gracias. No, a ver, lo que creo es que he cumplido mi palabra. Que el vínculo con Córdoba es el vínculo que merece Córdoba y merecen los cordobeses. Que no concibo un país sin Córdoba. Y no concibo no atender desde el gobierno nacional las necesidades de los cordobeses. Lo dije cuando no me creyeron,
y lo digo ahora, que están viendo que lo que dije fue cierto. Y lo voy a seguir haciendo, pero lo voy a seguir haciendo por convicción, no por conveniencia, por convicción. Porque de una vez por todas tenemos que cambiar el país segmentado que tuvimos. No nos sirvió para nada. Nos sirvió para que una mañana nos levantemos y nos demos cuenta que hay una parte de la Argentina que tiene resuelto el problema de salud pagando la medicina prepaga y una inmensa mayoría de la Argentina desesperada para ver si el Estado le puede dar la salud que poco a poco fueron dejando de dar. Si algo hemos aprendido, espero yo, de todo esto, es a valorar el rol del Estado en materia de salud y en materia de educación. Son dos cosas que espero estén presentes en el Consejo Económico Social cuando se trate la Argentina del futuro, porque lo vamos a necesitar. Muchísimas gracias, presidente. Córdoba, y gracias a ustedes siempre por la gentileza. Por supuesto, también muchas gracias, ministro Guzmán. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas Juan gracias. Pablo, y muchísimas saludos a todo gracias. Córdoba. Chao, chao, Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo.